Hola, bienvenidos al vídeo de iCom en español. Este es el mes de octubre. ¿Y qué se celebra en el mes de octubre? Pues como no, el Día de la Hispanidad, ¿verdad? ¿Por qué es el Día de la Hispanidad? ¿Qué se celebra? Vamos a hablar un poquito de este tema, ¿sí? Y también cómo se celebra en España, que hay un evento muy especial, ¿sí? Un punto especial. Y luego vamos a hablar también como tópico cultural del idioma español, ¿sí? En qué países se habla, ¿sí? Y bueno, qué diferencias hay entre el español de España y el español, por ejemplo, de Sudamérica, que es el tópico que siempre nos crea dudas, ¿sí? Vamos a ver todo esto. Bueno, vamos a hablar del tópico mensual de octubre. El tópico mensual de octubre es el Día de la Hispanidad. ¿Qué se celebra en el Día de la Hispanidad? Pues bueno, el 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América, ¿sí? Colón partió en 1492 y descubrió América. Partió en busca de las Indias, que era el lugar importante en esa época para comerciar, pero encontró el Nuevo Mundo, encontró América. Entonces, aquí se celebra el Día de la Hispanidad. Y es el día en el que todos los hispanohablantes de todo el mundo celebran, ¿sí? Es muy importante. Y en España hay un pequeño evento un poco especial, ¿sí? Vamos a ver quiénes son estas personas. ¿Quién sabe? Pues sí, es el rey Don Juan Carlos y la reina Sofía. En España se celebra un desfile militar. El rey es el máximo poder militar de España, entonces todos los soldados hacen el desfile engalarnados con sus trajes de gala, ¿sí? Y saludan al rey. ¡Ey! ¡Ey! Y bueno, pues es un día bastante importante. Se celebra en la Plaza Colón, en homenaje al descubrimiento de América de Colón. Y bueno, pues la verdad es que se retransmite por televisión y todo el mundo lo ve. Es muy importante. Bueno, y ahora vamos a hablar del tópico cultural. El tópico cultural va a ser el idioma español este mes, y ya que hablamos de la hispanidad, pues tenemos que hablar un poco del idioma español. El idioma español es muy importante en el mundo, se habla en muchísimos lugares, ¿verdad? ¿Sabéis, verdad? ¿Dónde se habla el español? Pues vamos a mirar aquí el mapa, ¿sí? El español se habla en muchos lugares, por supuesto en España, ¿sí? En algunos lugares de Europa también, en América, Sudamérica y Centroamérica. Y luego tenemos también México, por supuesto en Norteamérica y algunas partes de Estados Unidos también, ¿sí? En África también se habla, en Marruecos, algunas zonas de Marruecos, en Guinea, ¿sí? Y por supuesto en Asia también tenemos representación hispana. Aquí tenemos un porcentaje pequeño en Filipinas también de la gente que habla español. El español es una lengua que, bueno, con el descubrimiento de América, con la hispanidad, pues se extendió muchísimo, ¿sí? En todo el mundo. Y pues hay muchas diferencias, la verdad, entre el español de Sudamérica, el español de África, el español que se puede hablar en Filipinas. No solo en pronunciación, también en palabras. Entonces se creó la llamada Real Academia de la Lengua. ¿Qué es la Real Academia de la Lengua? ¿Quién sabe? Pues en realidad es muy fácil. Es la regla, como si dijéramos, que regula todas las palabras oficiales que se utilizan en español, ¿sí? Tienen página web, entonces podéis buscar RAE, ¿sí? www.rae.es. Aquí podéis buscar y saber pues, el significado de la palabra, una palabra opuesta, un sinónimo, un antónimo, ¿sí? Y es muy, muy, muy útil. Bueno, hablando también del español, pues hay muchas diferencias entre, por ejemplo, la gran diferencia que siempre se suele decir, la diferencia entre el español de España y el español de Sudamérica, pues no solo la pronunciación, ¿sí? Tenemos también algunas palabras. Por ejemplo, móvil es celular en Sudamérica, celular, o tarta es torta, ¿sí? O, por ejemplo, Coca-Cola es colita, ¿sí? Hay muchas palabras. Y es muy divertido. ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con un latinoamericano, con una persona de Sudamérica? Podéis ver claramente la diferencia, ¿sí? Luego, además, la gran diferencia entre el español de Sudamérica y el español de España, pues es claramente que en España se habla muy directamente. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Todo de tú. Sin embargo, en Sudamérica utilizan un poco más formal, de usted, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Sí? Este tipo de lenguaje es el mismo gramaticalmente, pero ellos utilizan la forma de usted muchísimo. Y esto, bueno, pues si vais a viajar a Sudamérica también tenéis que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso hay que estudiar muchísimo, ya lo sabéis. Bueno, y vamos a despedir este mes de octubre con mucha energía, ¿sí? Porque tenemos que estudiar mucho. Ya hemos visto que el idioma español se habla en muchísimos países, ¿no? Entonces podemos hacer amigos hispanohablantes en muchísimos países. ¡Ánimo! Estudiamos mucho. ¡Mucha suerte! ¡Adiós!